Всем добрый день. Мы продолжаем серию передач «Введение в науку Каббала». Со мной, как всегда, доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте. Добрый день. Мы продолжаем с 17 пункта, где великий каббалист Бааль Сулам, который написал эту статью «Введение в науку Каббала», он подводит итоги всех там предыдущих пунктов и говорит так. La parte 17, con esta apertura a la sabiduría de la Kabbalah, y en él se dice, hasta aquí hemos aclarado los tres fundamentos en la sabiduría. El primero es la luz y la vasija, donde la luz es una extensión directa de él mismo, y después él dice que la segunda materia es la clarificación de las 10 sefirot en los 4 mundos. A partir de ahí hay diferentes grados. Y el tercer asunto es la restricción de la pantalla. Esta es la nueva vasija, que es la fase 4, a través de la cual se puede recibir este nuevo placer. Y al final dice, entiende y memoriza estos tres fundamentos y sus razones como te han sido aclarados, aunque nadie entienda ni una sola palabra de esta sabiduría. Doctor Lehman, esto significa que el primer término es la vasija y la luz, que todo viene del Creador, y gradualmente baja a las sefirot, a mundos y todo lo que contiene, y puede ser revelado. Eso es la luz. La vasija es lo que gradualmente va revelando la luz, la trae desde el Creador hasta los grados más bajos. Pregunta, ¿eso es la primera cosa? La segunda, dice el Dr. Lehman, es las 10 sefirot y los mundos. Cuando la luz sale del Creador hacia nuestro mundo, atraviesa grados por los cuales se debilita, se oculta esa luz. Y esos grados son llamados, los aprendemos, estos grados que van en cascada de arriba hacia abajo. Y nosotros estamos en el grado más bajo, pero tenemos que alcanzar el grado más alto al final. ¿Qué más querías? Los mundos, dice el presentador, Dr. Lehman. Hay muchos grados de ocultamiento y cuando conectan entre sí, construyen como una escalera que se llama mundos. Esos grados conectan entre ellos desde las 10 sefirot a grados más altos y grados más altos hasta que llegan al grado más elevado. Lo medimos de formas diferentes, estos diferentes grados, y esas medidas son de acuerdo a cada grado de alcance que hay. Hay 625 grados. Entonces, ¿cómo medirlos? Esta clasificación, dice el Dr. Lehman, esta división, en ella lo más importante es que en el punto más alto está el Creador y en el punto más bajo está nuestro mundo. Y todos los grados que hay en medio, todos hablan en cada grado que
está la criatura. Y hablan del grado en el que están y cómo los llena la luz. Pregunta. Entonces tenemos un número ilimitado de partes ocultas. Tenemos el deseo, que es como la base, lo más fundamental. Y después habla de la pantalla también. Doctor Lyman, sí. Aquí la cuestión es que cuando la luz cae hacia abajo en cada grado, tiene que permitir que los inferiores la acepten. Así en cada grado. Entonces la luz se restringe a sí misma, se contrae, se hace más pequeña, así según va bajando. A partir de los 625 grados, por los cuales la luz cae hacia abajo. La pantalla, la luz hacia así, para que los inferiores puedan tener la oportunidad de adquirir una pantalla. Es decir, el método de ser semejantes a la pantalla. Es cuando los inferiores no quieren aceptar la luz superior, sino que solamente la quieren utilizar para dar, para otorgar, como hace el Creador. Entonces, en el mismo lugar, en la misma medida que las criaturas no aceptan la luz superior, sino que solo la aceptan en tanto en cuanto puedan otorgar al Creador, tal como el anfitrión y el invitado, esa alegoría de la que hablamos, en donde uno entiende al otro y quiere otorgar al otro y se revelan el uno al otro en la comunicación correcta. Pregunta entonces, ¿existe el Creador, la criatura? El Creador creó placeres que emanan y esa fuerza superior genera estos placeres ocultos hacia las criaturas para que las criaturas, nosotros, podamos alcanzar esos placeres de forma consciente e independientemente. Sí, eso es. Pregunta entonces, ¿cómo se crearon los mundos sin esa pantalla que es una fuerza antiegoísta para poder llevar a cabo la ley fundamental de la naturaleza, que es la ley de equivalencia de forma? Entonces, esa pantalla permite que yo no reciba placeres para mí mismo. Y entonces, gracias a eso, ¿se pudo formar el sistema superior? Dr. Lyman, sí. Pregunta. A continuación, Bala Sulam escribe que en el siguiente punto habla acerca de nuevas situaciones, habla de 5 grados y 2 fuerzas. Una es la fuerza con la que puedo rechazar el placer hacia la luz con respecto a la luz superior, y la otra fuerza es el espesor, el grosor que tiene el deseo de recibir que pertenecen a Malhut. ¿Puede explicar esto? La dureza de la pantalla y el espesor de la pantalla. Dr. Lyman, la dureza de la pantalla es lo que permite que la luz no atraviese la pantalla, y el espesor es lo que absorbe la luz. Y estos son sistemas que son semejantes a la luz, es decir, tenemos 2 fuerzas que operan de forma mutua, como cooperando para rechazar la luz. La dureza impide que la luz penetre y el espesor es lo que impide que se absorba la luz.
y podamos adaptarnos a la luz. Pregunta, normalmente el espesor es como de grueso, es el deseo, es decir, hay 5 deseos, hay 5 grados de grosor del deseo, por ejemplo, el deseo de tener sabiduría, el deseo de tener poder. Entonces, cuanto más elevado es el deseo, más grosor tiene. Sí, eso es. Y la conexión entre la dureza y la dureza, el espesor y la dureza, cuanta más habilidad tengan de rechazar y no aceptar la luz, así podemos utilizar un mayor espesor para poder recibir dentro la luz y transformarlo de recepción a otorgamiento. Pregunta, entonces eso es lo que tenemos que hacer, es decir, si yo puedo utilizar, digamos, unos cuantos miles de millones de dólares en beneficio de las personas, quiere decir que yo tengo un gran espesor y una gran habilidad para rechazar, o tal vez lo contrario. Si yo tengo solo unos pocos millones para los demás y el resto para mí. No, digamos que sí, que es así. Mijael, yo quería preguntar también, cuando me preparo para este programa, tengo que decirme a mí mismo que estamos aprendiendo lo que Bala Sulam escribió. No lo escribió nadie antes, ni utilizó el lenguaje de Sefirot, ni todo este nivel que él reflejó. Tenemos cientos, miles de páginas que él escribió. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que dice en esta introducción? Es cómo conectan nuestros deseos con la luz. Es decir, por un lado, tenemos estas situaciones emocionales y hay que explicarlas de forma adecuada, con un lenguaje apropiado. Dr. Lehman, sí, eso es. Entonces es interesante que no hay historiadores ni científicos que hayan estudiado esta lengua. Dr. Lyman, tienes que estudiar este material de una forma muy profunda para poder expresarlo de una forma matemática, física. Pregunta, pero la Torah ha sido estudiada por miles de años y esto se escribió hace unos cuantos años, ni siquiera, incluso con el Ari, en el siglo XVI, podríamos decir que empezó todo esto. ¿Sí? Sí, pero Ari no escribe igual que Bala Sulam. Pregunta, ¿usted cree que ha llegado el momento de que la gente investigue esto? Dr. Lyman. Creo que la gente lo aprenderá a partir de la vida, porque estamos haciendo esta transición desde el mundo oculto hasta hacia el mundo de la revelación. Pregunta, entonces las personas sentirán que esto va a ocurrir, que esto ocurre. Que incluso el Ari, que utilizó estos términos de dureza de la pantalla, espesor. Sí, justo. Antes del Ari nadie mencionó esos términos. Después de esto, él escribe. Он говорит о новом понятии парцуф, который делится на рош, тох, сов. То есть, él habla de un nuevo término llamado partzuf, que se divide en rosh, toch, sov, cabeza, cuerpo y final. Es decir, sí, es la división en 3 deseos, rosh, toch, sov, dentro del partzuf. ¿Puede usted explicarlo? наслаждение, которые еще не получают в желании. Да. Вот если можно вот объяснить об этом, что такое парцуф и вот откуда это разделение происходит на 3 части. En la cabeza es donde se hace el cálculo, el cuerpo es donde se recibe el placer, el sof donde no se trabaja. ¿Puedo explicar esto? Dr. Lyman, el partzuf, ¿podemos decir que es un deseo? Dr. Lyman, sí, pero no es cualquier tipo de deseo.
es una recolección de deseos que están conectados en una misma intención, recibir con el fin de otorgar. Eso es lo que es un parzuf. Eso es lo que lo caracteriza. Y hay diferentes tipos de parzuf. Algunos son sabiduría. Hay parzufim, plural de parzuf, que son sabiduría. Entonces, ¿de dónde viene esta división en tres dentro del parzuf? Dr. Lyman, eso proviene de si hace el cálculo y hay una parte donde puede recibir la luz superior con el fin de otorgar, es el Rosh, ahí hace el cálculo, el Toj, que es la segunda parte del Parzuf, ahí es donde se disfruta, donde se recibe el placer de la luz superior. Y la tercera parte del Parzuf es desde la segunda parte hacia abajo. La tercera parte es llamada Sof, el final. No puede recibir la luz superior. И там еще есть тоже два таких термина, он вводит, где называется П, это рот, и там... Sino que se activa solo para parar la luz. Hay dos términos más, dice el presentador, que él llama P, boca, y tabur. Hay muchas partes del cuerpo, ¿sí?, que en la sabiduría de la Kabbalah se mencionan como parte del Parzuf. El Parzuf hace lo que tiene que hacer. Entonces, si entiendo correctamente, un Parzuf espiritual es una combinación de fuerzas espirituales que uno que quiere trabajar en otorgamiento y no en recepción. Entonces, en la cabeza del Parzuf, el Rosh, se hace la decisión. Decido que no voy a recibir para mi propio beneficio. Y entonces la luz puede entrar en el Toj, en el cuerpo, el recibir esa luz en beneficio de otros y del Creador. Y cuando no puedo recibir los deseos que no puedo trabajar así, están en el Sof. Y donde está la pantalla se llama P, boca. Sí. Y eso significa que es un atributo antiegoísta, una cualidad antiegoísta que me permite hacer todos esos cálculos. El mundo espiritual es un mundo de cálculo. Sí, dice el Dr. Lyman, cálculos muy precisos. Solo gracias a eso podemos actuar. Entonces, de forma consciente o no consciente, tengo que actuar así. Podemos decir que como resultado de eso por eso vemos que las personas tienen una cabeza, tienen un cuerpo, ¿sí? Todo proviene de ahí, del mundo espiritual. Dr. Lyman, claro, por supuesto, nuestro cuerpo biológico está construido siguiendo el diseño de nuestro cuerpo espiritual. Pregunta, entonces, ¿no hay conexión entre nuestro cuerpo biológico y el espiritual? Dr. Lyman, no es que haya una conexión, sino que el cuerpo espiritual provee fuerzas, atributos para poder diseñar el cuerpo físico, el cuerpo biológico. Pregunta, entonces no es como está escrito en la Torá, que la persona
fue diseñada a imagen del Creador, sino que en el mundo espiritual hay esas relaciones entre la cabeza, el cuerpo, las manos, y eso es lo que tiene que reflejarse en nuestro cuerpo biológico. Es decir, la semejanza es razón y resultado. No es como desde lo espiritual a lo físico. Sí. Pregunta, habla de un término aquí, no es ni siquiera un término, es como un proceso. Es la pantalla que se debilita. La pantalla que se debilita quiere decir que recibe placer y empieza a... ¿Puede darnos un ejemplo de esto, Dr. Lyman? Ahí él habla acerca de la pantalla, que es una fuerza antiegoísta que empieza a trabajar dentro del deseo egoísta. Pero poco a poco la pantalla y el deseo aparentemente empiezan a debilitarse el uno al otro. Y por lo tanto, hay esta restricción, esta disminución, este debilitamiento. Y que como que se encoge el Partzuf. Es decir, ese mismo deseo puede recibir la luz ya con el fin de otorgar. Así ocurre dentro de la persona con cada deseo. Es como un proceso de desaparición, debilitamiento, de cómo evolucionan todas esas pantallas, Sefirot, Partzufim. Pregunta, quiere decir, en nuestro mundo, si la luz entra en el deseo, lo extingue, sí, lo vemos. Vemos que tenemos algún tipo de placer y después de que el placer, de que tengo un llenado, el placer se extingue cuando entra la luz. Pero en la espiritualidad hay una pantalla que no permite que se extinga el placer. Pero este proceso de debilitamiento, ¿por qué ocurre? Dr. Lyman, todo esto tiene que ocurrir gradualmente y poco a poco porque la luz va presionando y quiere entrar en el deseo. Desde el mundo de Ein Sof hasta nuestro mundo, quiere entrar la luz y llenar nuestros deseos. Y por lo tanto, no hay elección, salvo que esa pantalla se vaya debilitando y que pueda entrar esa luz dentro de la vasija. Poco a poco se siente y junto con eso la pantalla se purifica y el deseo se vuelve más débil. Es como cuando empezamos a comer y poco a poco tu deseo de comer, tu apetito va desapareciendo. Y hasta que llega un punto que se acaba. Presentador, sí, nuestro mundo está claro, pero hay hay algo en el mundo espiritual. Tengo una pantalla que no me permite recibir cosas en mi ego, Dr. Lyman, pero tú te limitas a ti mismo. Hay aquí un asunto de limitación que minimiza. Pregunta, entonces, ¿dónde recibo los placeres? ¿En una nueva vasija? Entonces, la innovación aquí es que en mi vasija egoísta puedo recibir deseo, no tanto, sino como cuando puedo en mi nueva vasija poner una pantalla y entonces la luz de Ein Sof puede entrar y puedo recibir a través de esa pantalla, de ese
de esa protección antiegoísta, la luz de Sol. Sí. Cuando la luz toca la luz circundante, por un lado, está presionando siempre nuestro deseo y quiere entrar, porque el propósito, la meta de la creación es que las criaturas tengan deleite, pero la pantalla no permite que la luz entre, porque no quiere sentir, la vasija, el deseo no quiere sentir vergüenza de recibir para sí mismo. Y entonces hay como un golpeteo entre la pantalla y la luz que se llama Aka, la misma luz que va dentro de la vasija, para ver qué es lo que puedo utilizar en beneficio del Creador. Y lo que no puede entrar en la vasija se queda como luz circundante alrededor. Dr. Lyman, sí. Lo que tú puedes recibir, lo recibes. Lo que no puedes recibir para dar contento al Creador, se queda para más tarde y se queda alrededor de nosotros como luz circundante. Eso es lo que se llama luz circundante, sí. Puedes también disfrutar de la luz circundante que existe, pero no es igual que disfrutar la luz interna. La luz que tú adquieres dentro de la vasija. Pregunta, al final, el objetivo de la creación es que la luz sea al 100% interno. Sí, al final, que la criatura revele todo eso dentro, sí. Bueno, dice el presentador, hemos hablado de varios fragmentos. Todo esto lo explica de forma muy interesante, lo va repitiendo. Dr. Lyman, sí, es lo más importante para absorber estos conceptos. Pregunta, entonces, estamos aprendiendo la cosa más interesante del mundo, cómo nuestros deseos están diseñados. Dr. Lyman. Y no despierta emociones tan grandes. No sentimos que eso sale dentro de nosotros, pero esto llegará. Veremos cómo todo lo que está escrito en este artículo, en este libro, todo eso se pone en práctica dentro de nosotros y nos lleva hasta el punto más elevado de la creación. El presentador dice, es como la aspirina o cualquier medicamento, no me importa quién lo hizo, sino simplemente tomo esos medicamentos y tienen un efecto en mí. Entonces, ¿todo el mundo tiene que estudiar esto o...? Todo depende del deseo. Si no tienes deseo, no puedes forzar a la persona a que estudie, a que lo quiera. Eso está claro, pero ¿qué quiere la naturaleza? ¿Que todo el mundo lo estudie? Dr. Lyman, la naturaleza nos pide, exige que estemos al final, que alcancemos el final de nuestro desarrollo. Y para eso tenemos que estudiar todo esto, tenemos que aprenderlo nosotros mismos, dice el Dr. Lyman. No aprenderlo como estamos acostumbrados a aprender, sino ponerlo en práctica de forma práctica dentro de nosotros. Construir la pantalla y entonces sentir al Creador. ¿Cuánto estoy utilizando algo por el bien mío o por el bien del Creador? ¿Sí? Podemos practicar eso ahora en vez de... ¿Puedo practicarlo en vez de en el Creador, por ejemplo, esto en otras personas? Sí, claro, dice el Dr. Lyman. Toma algo placentero y siente que tú no quieres, por ejemplo, ponlo en tu boca y siente que no quieres sentir el placer de ese delicioso pastel, sino que quieres sentir cómo tú quieres transmitir este placer al Creador. De acuerdo, muy bien. Marcamos esto y hasta el próximo programa. Gracias. Adiós.